Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Y hoy vamos a ver un capítulo de Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 8, capítulo 14, El reino y el imperio. Priscila y Yorna no habían regresado. La falta de desacuerdo de las demás personas de la cabaña dejó claro que no había escuchado mal la sorprendente información que salió de la boca de Emilia. En el asedio de la capital imperial de Rupgana, en medio de la batalla entre el ejército regular del imperio y los rebeldes que se habían alzado contra ellos, uno solo podía imaginar la magnitud del papel que Priscila y Yorna habían desempeñado. Al mismo tiempo, los puños de Subaru se cerraron con fuerza al darse cuenta de una cosa. Subaru, así que la expresión descorazonada de Tanza, esa era la razón. Subaru se había despertado en la cama del carruaje dragón acoplado, y algunos miembros del batallón fueron a visitarlo. Le preocupaba que, entre ellos, Tanza hubiera estado deprimida todo el tiempo. Subaru había planeado discutir el futuro curso de acción con Emilia, Abel y los demás, y luego tratar de preguntar a Tanza de nuevo una vez que las cosas se hubieran calmado. Sin embargo, antes de que Subaru pudiera hacerlo, la razón de la ansiedad de Tanza se hizo evidente para él. Subaru, así que a pesar de que esos dos no regresaron, ¿salimos de la capital imperial? Vincent, la lista de los que participaron en la batalla y aún no han regresado no tiene fin. Por supuesto, la presencia de ella y de Yorna Misigre sería sustancial, pero no se les dará un trato especial. Subaru, pero Yorna-san es. Incluso entonces, también deberías haber tenido algún tipo de vínculo con Priscila. Subaru apeló a Abel mientras miraba por la ventana del carruaje del dragón, viendo pasar el paisaje exterior mientras avanzaba, y pensando en la capital imperial que se alejaba en la distancia. No conocía todos los detalles de la situación. Pero Priscila, que había acudido presurosa a su apuro en la ciudad fortaleza, había volado literalmente hasta allí, probablemente para proteger a Abel. Los intercambios que siguieron, aunque cortantes como si se estuvieran apuntando con cuchillas, parecían tener un cierto aire de familiaridad entre dos personas que se conocían bien. Abel no debe haber estado en paz con la deserción de Priscila. Tal vez su anterior reacción de angustia en la cabaña de Subaru no se debió únicamente a la persona conocida como Chisa, que había muerto. Goz, tú. ¿Cómo te atreves a hablarle tan groseramente a su excelencia? Sin embargo, el que planteó una objeción a la actitud de Subaru no había sido el propio Abel, sino el hombre corpulento que estaba a su lado. Un hombre de rostro cubierto de cicatrices y vestido con una armadura dorada, Goz Ralphon, mientras el volumen de su voz estallaba como un volcán, miraba con desprecio al muchacho que acosaba al emperador al que Goz había jurado lealtad. Goz, viendo los detalles de la situación en la capital imperial, sería natural que su excelencia abandonara la capital. Los generales, soldados y pueblo restantes comprenderán la validez del juicio de su excelencia. Subaru, no estoy hablando de si estuvo bien o mal. Lo que estoy tratando de decir es: Goz, tú. Vincent, deja esto, Goz Ralphon. No está en su naturaleza permanecer en silencio. La cara de Goz se puso roja ante la insistencia de Subaru, pero Abel lo detuvo con la mano. Al oír la voz tranquila de Abel, Goz cerró la boca entreabierta y agachó la cabeza en señal de respeto. Subaru, por su parte, miró a Abel con cara de vergüenza. Subaru, lo siento por todo el alboroto. Pero voy a repetirte lo mismo. Vincent, es como dijo Goz. Permanecer en la capital imperial en las circunstancias actuales equivale a desperdiciar la vida.
no podría tomar tal decisión. Por supuesto, se teme por la seguridad de Priscila y Jorna Misigre. Emilia, sabes, Subaru, no todos son malas noticias. Bueno, se dice que incluso en medio de las malas noticias, también hay esperanza. Frente a Subaru, Emilia puso su mano en el hombro de Subaru con las cejas bajas. Ella, al igual que Subaru, estaba muy preocupada por la seguridad de Priscila y Jorna. Si decía que había esperanza, era también por el bien de Subaru. Subaru, por esperanza, ¿a qué tipo te refieres? Emilia, Priscila y Jorna-san son ambas realmente fuertes, pero no solo eso, tienen el poder de influir en los demás a su alrededor. Subaru, alrededor de ellos, eso es, sí. Aunque no sé si es el caso de Priscila. Jorna, la gobernante de la ciudad demonio de Chaos Flame, había aumentado el poder de toda la ciudad con su técnica de matrimonio de almas, una habilidad para conectar el camino de su alma con todos los habitantes de la ciudad. Eso también se aplicaba a Tanza, cuyo poder era incomparable, a pesar de su apariencia de encantadora chica siervo, era algo diferente de la mejora general del batallón de las Pléyades. Parecía ser un efecto de apoyo bastante poderoso, y el efecto persistió incluso en la isla Gladiador, lejos de Chaos Flame, e incluso durante el asedio de la capital imperial. Subaru, ¿podría ser que las mejoras de Tanza estén todavía activas? Beatriz, además, el efecto sobre los que se han unido a nosotros desde la ciudad demonio sigue vigente, supongo. Ram, naturalmente, eso significa que la general de primera clase Yorna, la portadora de ese arte místico, está viva y a salvo. Por eso Emily, que es de temperamento nervioso, no se deja llevar por el pánico. Emilia, sí, no tengo pánico. Y, Priscila es igual. Subaru, Emily y Priscila, ¿son iguales? Beatriz y Ram corroboraron la suposición de Subaru. Entonces, la afirmación de Emilia de que Jorna y Priscila eran iguales hizo que Subaru frunciera el ceño. Si interpretara eso al pie de la letra, significaría que Priscila era usuaria de la misma técnica que Jorna. Subaru, pero, eso no suena como una habilidad similar a Priscila, y pensé que Abel dijo que la técnica del matrimonio de almas era realmente difícil de usar. ¿Era mentira? Vincent, tonto. ¿Qué ganas con engañarte? No me importa lo que pienses de mí ahora, pero no hay razón para provocar imprudentemente una pelea aquí. Usa la cabeza. Subaru, si se supone que eso no debía provocarme, no estás hecho para ser emperador. Aunque no fuera esta vez, en un futuro próximo, este era un comportamiento que seguramente provocaría una revuelta. Cuando Subaru planteó esta cuestión, Goss volvió a enfadarse, pero Berstets, que estaba a su lado, intervino y evitó un incidente mayor. Otto, en cualquier caso, aunque entiendo la impresión que Natsuki-san tiene de Priscilla-sama, ella es una usuaria de la llamada técnica del matrimonio de almas. Lo he visto con mis propios ojos. Emilia, Otto-kun tiene razón, yo también lo vi. Sin embargo, a diferencia del extraordinario uso que le da Yorna, en su caso se limita a su sirviente favorito. Subaru, su favorito, Shalt. Hablando de eso, ¿dónde está Aldebarán? Como Priscila no había regresado, cuando la conversación giró en torno a su facción, Subaru preguntó por el hombre del casco de hierro, que no había sido visto aquí ni en los carruajes de dragones acoplados. La posición de Al era la de caballero de Priscila, aunque tanto el amo como la sirvienta no lo aprobaban en absoluto. Él también era despreocupado y frívolo, pero sin duda era leal a Priscila. Naturalmente, Al debió sentirse el más responsable de que Priscila no regresara. Beatriz, ese hombre, no subió al carruaje del dragón y se quedó en la capital imperial, de hecho. Tal como pensaba Subaru, está tomando medidas para buscar a Priscila, supongo. Subaru, ese tipo. No puede ser, ¿solo? Ram, opinaba que, solo, se adaptaría más rápido a las circunstancias cambiantes. Ram está de acuerdo con esa idea.
No sería buena idea dejar a tanta gente en la capital imperial en esas circunstancias. Subaru, maldición, por eso, HK. Recibió una respuesta sobre el ausente Al, pero fue un hecho que hizo arrugar el ceño a Subaru. A pesar de su apariencia, Aldebarán era bastante astuto, y era alguien especializado en sobrevivir a cosas que superaban su capacidad. Aún así, no cabía duda de que su fuerza estaba un escalón por debajo de la de aquellos que eran verdaderamente fuertes. A pesar de ser consciente de ello, Al apoyó a Subaru como a un pariente. Incluso en la ciudad de los demonios, hubo muchas ocasiones en las que Subaru habría perdido la vida de no haber sido por él. Otto, en cuanto a la facción de Priscilla Samá está en la cima. Al Dono, su seguidor, y Heinkel Dono, que la acompañaba, han desaparecido. Shultkun está descansando en una cabaña. Subaru, Heinkel, de alguna manera, es un nombre del que tengo un recuerdo increíblemente desagradable. Otto, es un borracho. Beatriz, esa descripción no logra captar el punto, de hecho. Es el padre de Reinhard, supongo. Subaru, ese padre asqueroso. ¿Por qué está ese tipo en el imperio? Con los ojos muy abiertos, Subaru recuperó un recuerdo desagradable de las profundidades de su memoria. En la ciudad Watergate de Prestella, Heinkel fue el hombre que arruinó el ambiente cuando todos habían estado sentados en armonía. A ese respecto, había estado con Priscilla y los demás, pero era sorprendente que también estuviera presente en el imperio. Egoísta y egocéntrico, parecía que nunca habría querido venir al imperio bolaquiano. Emilia, pero Heinkel-san también ha desaparecido. Subaru, al igual que Priscilla y Jorna, no ha vuelto. Maldita sea, no sé cómo sentirme al respecto. Por supuesto, no quería que muriera, ni creía que debiera morir. Por otra parte, no era una persona en la que pensara con cariño, así que no tenía motivos para desear que siguiera vivo más allá de no querer entristecer a Reinhard o a Wilhelm. Pero, tuvo un pensamiento sobre los resultados de su participación en esa batalla. Subaru. Heinkel, un hombre del reino de Lugúnica y padre de Reinhard, el santo de la espada. Una situación en la que aquel hombre, atrapado en una batalla del imperio de Wallachia, acabó perdiendo la vida. Pensar en ello hizo que incluso Subaru, que no mantenía una relación amistosa con él, sintiera una amarga emoción. Subaru necesitaba volver al reino con todos sus preciados compañeros, pasara lo que pasara. Y así sucedió en el momento en que Subaru acababa de fortalecer su determinación. Otto, las circunstancias de Priscilla Samá y Jorna-san son las que te he contado. Además de eso, me gustaría hacer una declaración firme antes de que comencemos la reunión repasando el futuro curso de acción. El que empezó a hablar después de que un pesado silencio se hubiera apoderado de la cabaña, fue Otto. Se levantó en el acto y levantó un dedo índice para atraer la atención de los que le rodeaban. Otto, como seguramente sabes, somos gente del reino. Habiendo reconocido que somos responsables de haber cruzado la frontera en un momento en que no se nos permitía cruzar, declararé esto. Vincent, dígalo. Otto, sí. Hemos cumplido nuestro objetivo. Una vez que entremos en la ciudad fortificada de Garkla, procederemos a ir hacia el norte a través de las ciudades-estado de Kararagi, y luego regresaremos al reino de Lugúnica. En medio de esta crisis sin precedentes en el imperio de Wallachia, frente al emperador de Wallachia, que estaba sufriendo la emergencia de que su país fuera llevado a la ruina, Otto hizo una declaración clara. Separador. Otto, Natsuki-san y Emily, por favor permanezcan en silencio. Eso fue lo que les dijeron a Subaru y Emilia antes de que pudieran decir nada, quitándoles el aliento. Sin volver la mirada hacia ellos, la declaración de Otto había sorprendido a Subaru y Emilia antes de que empezaran a protestar vehementemente, y le había permitido con éxito dar los primeros pasos. Sin embargo, las reacciones de Subaru y Emilia fueron naturales. Con la capital imperial en tal estado de destrucción,
y sin saber nada de la seguridad de Priscila y Jorna, sería demasiado extremo hacer planes para regresar a su país de origen. Ram, pueden llamarme desalmada, pero Ram está de acuerdo con el plan de Otto. Recuperamos a Rem, y de paso, al Barusu de extremidades cortas. Esos resultados son satisfactorios. Emilia, Ram, HK. Ram, es inútil que pongas esos ojos melancólicos, Emily. Tú también deberías entenderlo. Es simplemente que el grupo de Ram inesperadamente logró esto sin perder nada. Es demasiado peligroso ir más lejos. En lugar de Subaru y Emilia, a quienes se había ordenado guardar silencio, Ram dio su opinión de aprobación al plan de Otto. Ram, tras dar una fría respuesta a la mirada implorante de Emilia, cerró parcialmente los ojos en su postura habitual, sentada en una silla y abrazándose el codo. Inesperadamente, lo lograron sin perder nada. Ram tenía razón al expresarlo así. De hecho, no consiguieron traer a Priscila y Jorna a este lugar. No había garantías de que eso no le ocurriera a alguien de su facción. Serena, Dudley, ¿estás de acuerdo con tu esposa? Roswaal, no es mi mujer, pero en general estoy de acuerdo con ambos. La que trajo a Roswaal a este tema con aquel intercambio fue Serena, una hermosa mujer con una llamativa cicatriz blanca en la cara. ¿Se refería a Ram a la que Serena llamaba esposa? Aunque negó esa acusación, Roswaal coincidió con Otto y Ram. Roswaal, de hecho, si nos fijamos solo en nuestros objetivos, diría que ha sido un logro perfecto. Sus extremidades se han acortado un poco, y la chica que se suponía estaba dormida, al menos ha despertado, pero los resultados son excelentes. Supongo que retirarnos al reino aquí sería la decisión con menos miedo a las pérdidas. Ram, aunque los dientes de Barusu no han terminado de salir, Ram dice que la pérdida es mínima. Subaru, me han salido todos los dientes, maldita sea. Con la esperanza de no discutir, Ram dio su impresión del tamaño de Subaru. En cualquier caso, dado el mal rumbo que estaba tomando la conversación, los ojos de Subaru vagaron a su alrededor. Otto, Ram y Roswaal eran las tres personas del grupo de Emilia, que tenían una voz más influyente en las reuniones de formulación política, debido a su sabiduría práctica. A pesar de ser los líderes de la facción de Emilia, no era raro que la opinión de Emilia y Subaru no fuera aceptada. Más bien, era bastante común. Subaru, ¿así que la única de nuestro lado es Beako? Beatriz, lo siento Subaru, pero Betty está más de su parte, de hecho. No es demasiado peligroso asociarse más con el Imperio, dado que Subaru se ha encogido, supongo. Subaru, de ninguna manera, ni siquiera tú. Los ojos de Subaru se abrieron de golpe ante la inesperada traición de su compañero. Sin embargo, aunque parecía arrepentida, Beatriz no decía, es una broma, de hecho. Lo decía porque realmente se preocupaba por Subaru. En resumen, Emilia, Subaru. Subaru, somos solo Emilia Tan y yo. Apretando con fuerza su blanca mano, los ojos amatista de Emilia vacilaron. Subaru se aclaró la garganta ante su llamada y sudó frío al verse tan superado. Por lo menos, si los otros que no estaban allí estuvieran presentes sería una historia diferente. Otto, para que conste, Petra Chan está de acuerdo con nosotros. Frederica San es pasiva, pero preferiría volver a nuestro país de origen. Garfield es el único que está de vuestro lado. Subaru, solo Emilia Tan, Garfield y yo. Deja de bromear. Emilia, de alguna manera me siento realmente impotente. Con sus ilusiones aplastadas por el pragmatismo, la impotencia de la opinión de Subaru y Emilia se vio reforzada. Si se tratara de una reunión en la que las decisiones se tomaran a puñetazos, la presencia de Emilia y Garfield sería una ventaja abrumadora, pero sencillamente no servían para otro tipo de reuniones. Dios. ¡Qué farsa! No soporto ver esto.
Fue Goz quien lo dijo mientras resoplaba ante las discusiones dentro del grupo de Subaru. Para él, que anteriormente se había quejado de la actitud de Subaru hacia Abel, debía sentir que todas las palabras y actos de su facción eran una falta de respeto hacia el emperador. Dando un gran paso adelante, Goz tomó a Subaru por la nuca. Lo hizo de verdad, y cuando lo levantó con sus dos gruesos dedos, Subaru gritó, ¡guau!, asombrado. Goz, esto es asunto del imperio. Si son ciudadanos del reino y no del imperio, deben cruzar la frontera lo antes posible, según la política que han establecido. Su fuerza no es necesaria. Subaru, espera un segundo. Aún no hemos terminado con nuestra parte de la conversación. Goz, silencio. Con las piernas colgando en el aire, una voz tremenda había mareado a Subaru. Incluso con las manos tapándole los oídos, la voz de Goz penetró en su defensa como si fuera un arma. Sin embargo, su argumento provenía de su orgullo de ser un soldado imperial, y Subaru no tenía ninguna razón para seguir su ejemplo. Además, lo mismo ocurría con los extranjeros distintos de Subaru. Emilia, ya basta, Goz-san. Primero, baja a Subaru, luego podemos hablar de esto apropiadamente. Inmediatamente, dando un paso adelante con las manos en las caderas estaba Emilia. Miró a Goz, que sostenía a Subaru entre sus manos, y le comunicó su firme voluntad. Su actitud hizo que Goz frunciera profundamente el ceño, y con su rostro lleno de cicatrices, miró a Emilia. Goz, y tú, veo que compartes la opinión de este muchacho. Pero los lobos de espada del imperio no aceptarán caridad. Tu ayuda es innecesaria. Únete a tus camaradas y prontamente. Emilia, eso. Tengo una objeción muy fuerte a eso. Goz, ¿qué? Emilia, dices que nuestro poder no es necesario. Pero no creo que sea así. Beatriz, su voz ha subido de tono en el calor del momento, de hecho. No queriendo perder ante el vigor de Goz, la voz de Emilia, semejante al tañido de una campana de plata, se hizo cada vez más fuerte. La belleza permanecía intacta, pero la voz de Emilia sonaba más como el tañido de una gran campana que como las normales, y cuando le desafió directamente, la expresión de Goz se torció. Empujando con el dedo a Goz, que mostraba una expresión contorsionada, Emilia prosiguió. Emilia, después de todo. Incluso en la batalla por la capital imperial, si no fuera por mí, Priscila y los demás, todos habrían luchado realmente mucho más. Goz, HK. Emilia, todos nosotros. Éramos muy fuertes, ¿no es así, Verstedt-san? Hablando en voz alta, Emilia desvió la conversación hacia Verstedt. Ojos estrechos como hilos, el anciano no se inmutó ante la repentina nominación. Sí, supongo que sí, respondió, retorciéndose el bigote alrededor de la boca con los dedos. Verstedt, por mi parte, fue inesperado que los generales de primera clase no tuvieran éxito en sus batallas. Si esa era la contribución de estas mujeres. Serena, se siente extraño hablar de las cosas desde nuestra perspectiva, pero la luz blanca que fue disparada desde el palacio, fue disipada por esa chica del vestido. Verstedt, mi. Ladeando la barbilla, Serena mencionó el logro de Beatriz. Al oírlo, la expresión de Verstedt se tensó ligeramente al preguntarse qué le había hecho ella a la luz. Justo antes de que Subaru y su equipo llegaran al campo de batalla, un único disparo estuvo a punto de decidir la batalla. Se mencionó el logro de Beatriz al borrar ese disparo, por lo que, como su compañero, se sintió orgulloso. Subaru, bueno, Goz-san, los requisitos son diferentes ahora, ¿verdad? Dices que no necesitas nuestra ayuda, pero sin nosotros, la situación habría sido mucho peor. Emilia, sí. No lo sé específicamente, pero imagino que habría sido mucho peor. Beatriz, Emily, es hora de bajar el volumen, supongo. Subaru y Emilia habían atacado en oleadas, con Serena y luego Verstedt también proporcionando apoyo, haciendo que los labios de Goz se crisparan.
Sería difícil si solo Subaru y su equipo hubieran insistido, pero en esta situación, ser reconocido por Serena y sus colegas, que también participaban en la reunión de alto nivel, parecía ser muy eficaz contra Goss, que desprendía una fuerte sensación de haberse abierto camino como militar. Sin embargo, Goss, desde luego, reconozco sus aportaciones. Pero, en primer lugar, no habéis concluido las discusiones más importantes entre vosotros. Subaru, eso es. Emilia, eso no está mal. Les dio un contraargumento razonable, y Subaru y Emilia se desanimaron. Aquí, incluso si eran capaces de vencer a Goss, solo significaba que habían derrotado a un oponente fácil, pero no significaba que las ideas de Subaru y sus aliados quedarían sin respuesta. Más bien, en comparación con Goss, había gente más difícil de convencer. Otto, sé que suena insensible, pero déjame decir esto. En cuanto Subaru reconoció de nuevo a su adversario, este habló como si lo hubiera visto venir. Empezando a hablar de una forma que no desprendía más que una mala premonición, Otto miró entre Subaru, que estaba siendo agarrado, y Goss, que lo estaba sujetando. Otto, como dice el general de primera clase Goss, este es un asunto que concierne al imperio. A diferencia de la necesidad de la situación que nos sobrevino, implicarnos activamente a partir de este momento podría convertirse en un incidente internacional, interfiriendo en los asuntos internos de otros países. Subaru, Jiyuech, HK. Otto, en primer lugar, ¿por qué quieres interferir tanto, Natsuki-san? Sea cual sea el caso, probablemente se deba a tu obligación con la gente que has llegado a conocer en el imperio hasta este momento, o alguna otra cosa por el estilo, ¿correcto? Subaru, no hables como si supieras lo que está pasando. Pero de todos modos, ¿en verdad lo que quiero es tan malo? Otto, no está mal, pero también tengo esto para persuadirte. Bueno, lo que quiero decir es que ¿qué pasa si Natsuki saca del imperio a toda la gente que no puede abandonar? Otto era alguien que pretendía resolver los problemas a través de la razón, así que, haciendo gala de esa filosofía al máximo, hizo que Subaru abriera los ojos ante la escandalosa propuesta que acababa de hacer. Como si Goss estuviera igual de sorprendido, sus dedos resbalaron al dejar caer a Subaru al suelo. Naturalmente, esto también tomó a Emilia por sorpresa. Mientras ayudaba a Subaru, que se había caído al suelo, miró hacia ella, diciendo, Otto-kun, ¿y entonces? Emilia, ¿qué quieres decir con eso? No puede ser, de verdad estás. Otto, no hay ningún giro, es justo lo que estoy proponiendo. Que incluso en estas circunstancias, deberíamos realizar la temeraria acción de llevarnos a la gente que quiere venir con nosotros. Afortunadamente, tenemos derecho a tomar la decisión. Otto dirigió su mirada hacia Roswaal. Roswaal supuestamente ocultaba su identidad dentro del imperio, pero era cierto que era el hombre más poderoso de la facción de Emilia. Si se aceptaba la opinión de Otto, Roswaal sería el encargado de garantizar la aceptación de los que buscaban refugio. Entonces, ante el desafío de Otto, Roswaal cerró su ojo amarillo. Roswaal, como mínimo, estoy seguro de que mi jefe no se negaría. Si les evita correr un riesgo que no tienen por qué correr, entonces es un gasto necesario. Ram, ya que te refieres a Barusu, con su forma inmadura de pensar, la mayoría de las personas a las que se ha aferrado son probablemente aquellas que no tienen la fuerza para luchar. No serían personas a las que el imperio lamentaría dejar marchar. Mientras las negociaciones se sucedían a un nivel sobrecogedor, Subaru y compañía se quedaban a un lado mientras se hablaba de ellas. Ni el sentido excesivamente amplio de la autopreservación de Roswaal, ni las especulaciones de Ram basadas en su conocimiento del carácter de Subaru, encontraron espacio para intervenir, y la conversación avanzó de forma confusa. Otto, ¿qué opina, Su Excelencia el Emperador? Si podemos reducir al máximo el número de bajas en su país, nuestra propuesta no es mala, ¿verdad? Vincent, una propuesta muy bien pensada. Del tipo que es difícil descartar tan fácilmente. Otto, gracias por la consideración.
Las palabras de Abel afirmaron que se trataba de una propuesta astuta, y Otto hizo una reverencia social. Sin embargo, por parte de Otto, no sería de extrañar que se estuviera imaginando a sí mismo sacando la lengua. El imperialismo y Otto eran incompatibles. No necesariamente en términos de capacidad, sino de carácter. Al igual que Subaru, parecía que a Otto no le gustaba el imperio. Tenían la misma opinión al respecto. Lo único que Otto hacía además era organizar las cosas según su importancia. Subaru, Jiyuech. Parecía como si hubiera ido a arreglar un agujero en la nave en la que debían viajar por su cuenta, pero hubiera acabado rehaciendo la nave en otra completamente distinta. Este barco navegaba en una dirección diferente a la que Subaru había deseado, pero fluía y derivaba para proteger las vidas de los seres queridos de Subaru, dirigiéndose a una orilla diferente. Subaru sabía que era algo que se había pensado teniendo en cuenta a él y a sus compañeros. Lo sabía, y sin embargo. Otto, ¿qué te parece, Natsuki-san? Esto es lo mejor que puedo hacer en términos de compromiso y consideración. En lugar de rechazar sin contemplaciones las opiniones de Subaru, Otto intentó acomodarse a ellas en la medida de lo posible, y al mismo tiempo, garantizar su seguridad. Pensaba que era un tipo de fiar, pero era un oponente demasiado molesto cuando tenían un desacuerdo serio. Era un hombre al que habría que haberle dado un trago, dejándolo en estado de embriaguez, antes de que se hubiera producido esta discusión. Ante el sobrepasado armamento teórico de Otto, ¿cómo podría combatir Subaru, que solo tenía un palo de ciprés? Emilia, hey, Abel, tengo algo que quiero preguntarte. ¿Subaru, Emilia-tan? De repente, Emilia, que debía de compartir la misma opinión que Subaru, a la vez que sentía la misma frustración por ser mangoneada, se acercó a Abel con un comentario. Al mirar su perfil, los ojos de Subaru se abrieron de par en par. A diferencia de Subaru, que se vio obligado a guardar silencio mientras parecía frustrado e intentaba encontrar una salida a la situación, ni los ojos ni el perfil de Emilia mostraban signos de verse superados. Ante la llamada digna y valiente de Emilia, los ojos de Abel dirigieron su mirada hacia ella. Ante su silencio, los finos labios de Emilia se movieron. Emilia, ¿cuántas personas hay en total en el Imperio de Wallachia? Vincent, la guerra civil de este mes probablemente ha reducido el número considerablemente, pero era de unos 50 millones más o menos antes de eso. Emilia, ya veo. Con el ceño fruncido, Abel respondió a la pregunta de Emilia. Al oír su respuesta, Emilia dejó escapar un pequeño suspiro, luego se llevó un dedo a los labios y miró a Subaru. ¿Y entonces? Emilia, ¿ya lo has oído, Subaru? Eso le dijo Emilia a Subaru. Por un momento, Subaru no captó el significado de las palabras que ella le dirigió, y entonces sus ojos se abrieron de inmediato y sus mejillas se endurecieron. Luego, mientras vacilaba un momento preguntándose qué debía hacer con aquello que le provocaba tal reacción. Beatriz, Subaru, Betty ya ha expresado su opinión, de hecho. Pero. Subaru, Beatriz. Beatriz, Betty siempre estará del lado de Subaru, supongo. Agarrándose a la vacilante mano de Subaru, Beatriz acurrucó su cuerpo junto a él. Beatriz era casi de la misma altura que Subaru, y sus ojos estaban aún más cerca que de costumbre. Mientras lo miraban fijamente, Subaru inspiró profundamente y exhaló. Luego, aún bajo la mirada expectante de Emilia, Subaru miró a Otto. Mirándolo, él habló. Subaru, 50 millones. Otto, ¿qué? Ante aquella contundente afirmación, Otto preguntó lo mismo mientras alzaba sus perfiladas cejas. Ante esa respuesta, el pecho de Subaru se hinchó, sus mejillas se contorsionaron en una sonrisa y luego repitió lo que había dicho. Subaru, tú me lo dijiste antes. Me dijiste que me llevara al reino a toda la gente que no pudiera abandonar. En ese caso, los que no puedo abandonar son esos 50 millones de personas. Otto, Natsuki-san.
Subaru, lo sé. Tú eres el que tiene razón. Yo soy el que está diciendo tonterías. Entiendo que todos vinieron a salvarnos a Rem y a mí, y entiendo lo que dices. Pero... Subaru le tendió la mano a Otto, que había enarcado una ceja, y mientras Subaru se burlaba de sí mismo, no podía tirar de su propio peso. No había forma de que hubiera podido vencer a Otto, Ram y Roswaal si se hubiera visto obligado a razonar con ellos. Así que Subaru haría lo que pudiera con Emilia y Garfield de su lado. En otras palabras, frente a la lógica, se había vuelto irracional con un argumento emocional. Subaru, es una situación muy mala. Si nos vamos y el imperio se arruina, ¿entonces qué? Solo de pensarlo se me quitan las ganas de comer. Otto, ¿qué hay del riesgo que correremos? Si salvamos a 50 millones de desconocidos, pero a cambio uno de nosotros muere o sufre una herida que no se puede curar, será mucho más doloroso. Subaru, no voy a dejar que ninguno de nosotros muera o se meta en ese tipo de problemas. Eso es un absoluto. Eso es un absoluto, así que ¿qué demonios importa más allá de eso? Replicó Subaru a Otto mientras le acorralaba en silencio. Luego, no miró a Otto, sino a Roswaal, que estaba de pie a un lado con un ojo cerrado. Subaru, Roswaal. Deberías saberlo. Mis absolutos son absolutos. Roswaal, soy Dudley, Subaru-kun, aunque sería demasiado deshonesto por mi parte no asentir con la cabeza a esa pregunta, dadas mis altas expectativas sobre tus absolutos. Aunque de forma un poco indirecta, Roswaal levantó las manos en respuesta a la opinión de Subaru. Aunque no supiera lo del retorno por muerte, Roswaal conocía la autoridad de Subaru. Por lo tanto, la parte de él que tenía expectativas de esa autoridad no permitiría que se dañara el estado de ánimo de Subaru. En primer lugar, si se dejaba engatusar por Roswaal, ¿qué sería de su juramento en el santuario? Emilia, Ram, por favor. Ram, Emily, ¿al menos tienes algo para convencer a Ram? Emilia, solo intento hacerlo lo mejor posible y solo quiero ayudar a todo el mundo. Así que, por favor. Por el contrario, Emilia adoptó un enfoque ridículo de fuerza bruta y le pidió un favor a Ram. Si Subaru hubiera hecho lo mismo, Ram le habría propinado una bofetada verbal sin piedad, pero fue incapaz de responder eficazmente a la contundencia de Emilia. Entonces, Ram dejó escapar un pequeño suspiro. Ram habría estado bien siempre y cuando Rem pudiera volver a casa. Pero tal y como es Rem ahora, se ha acercado tanto a la gente del imperio. Si eso se ignorara, sería perjudicial para la dignidad de Ram como hermana mayor, de la que por fin se ha dado cuenta ahora. En ese momento Emilia gritó el nombre de Ram y la abrazó. Ram, es irritante. Ram, que había cerrado los ojos y encontrado su propia razón para comprometerse. Ram respondió al abrazo de Emilia con una expresión desagradable en el rostro. Y así, Roswaal y Ram se dieron de una forma que solo se podría haber conseguido con un duro trabajo. Sin embargo, Subaru, Otto, por favor. Otto, ¿vas a usar la misma persuasión con lágrimas que Emily? Lo siento, pero no soy como Ramsan. No soy tan tonto como para firmar un contrato cuando no sé cuál es el precio que tendré que pagar. Subaru, Beako también te está suplicando. Beatriz, Betty también te está suplicando, de hecho. Otto, aunque tengas 2 o 3 personas, no cederé. Subaru instó a Beatriz a que se uniera a él, pero Otto impidió preventivamente que Emilia, que estaba abrazando a Ram, se uniera de nuevo. El rostro de Otto mostraba que estaba completamente decidido a no dejarse llevar por las emociones. Su terquedad era similar a la dificultad de cuando Subaru se enfrentó al maniáticamente obsesionado Roswaal. Sin embargo, aunque le transmitiera ese comentario calumnioso a Otto ahora mismo, este no le escucharía. Otto, solo estaríamos corriendo un riesgo. No habría ventajas en seguir la corriente de pensamiento de Natsuki-san y el resto de ustedes. Ni siquiera cumplís las condiciones para persuadirme con lágrimas.
Ram-san, y Dudley-san también, por favor no sean tan blandos con ellos. Roswaal, Oya, me han regañado. Ram, para alguien de la posición social de Otto, eres bastante insolente. Otto habló con severidad, Roswaal se encogió de hombros y Ram frunció el ceño. Pero no tenían una opinión distinta de la de Otto, así que los dos no siguieron discutiendo. En realidad, si la fortaleza conocida como Otto no podía ser conquistada, no podrían superar esta situación. Al fin y al cabo, imponer desde arriba unas circunstancias en las que todos no estaban de acuerdo era algo que ni Emilia, ni su grupo, podían considerar aceptable. Entonces, Vincent, has dicho que no habría ventajas. En ese caso, la conversación cambiaría si hubiera ventajas. Otto. No fueron ni Subaru ni Emilia, sino Abel quien intervino. Ante la intromisión del emperador en la conversación, la mirada de Otto se agudizó. A diferencia de la forma displicente de hablar de Subaru, Otto dirigió su irrespetuosa mirada hacia el emperador. Otto, si es que hay alguna ventaja. ¿Qué es lo que pretendes? Lo diré de antemano, no hay compensación posible que pueda hacer que merezca la pena para nosotros. Vincent, para un candidato real del reino de Lugúnica, solicito formalmente asistencia. Otto, HK. Ante la proposición de Abel, la expresión de Otto se tensó y emitió un sonido con la garganta. Al mismo tiempo, varias expresiones empezaron a temblar violentamente, y más que las de Subaru y sus compañeros, fueron las de los que estaban del lado del imperio. Serena se rió de esas palabras mientras los ojos rasgados de Berstedt se abrieron de par en par. Entonces, con el asombro pegado a la cara, Goss extendió las manos y, como si fuera el fin del mundo. Goss, por favor, espere, Su Excelencia. Una solicitud de ayuda del reino. Tal cosa. Es completamente sin precedentes en este sagrado imperio bolaquiano. Vincent, ¿qué importa si hay un precedente o no? Si dices eso, ¿qué precedente hay para que un emperador antiestético pierda la capital imperial ante un grupo tan insolente? ¡Qué fijación tan tonta! Goss, pero los soldados, generales y ciudadanos, lamentarán que hayas tomado una decisión no digna del lobo de espadas, si decides confiar en la ayuda de otra nación. Digo esto respetuosamente, pero se proyectará una sombra sobre la autoridad de Su Excelencia el Emperador. Vincent, una sombra proyectada sobre mi autoridad. Una preocupación tan tonta. Ante la sonora queja de Goss, Abel negó con la cabeza mientras daba esa respuesta. Ante esta declaración, Goss se paralizó y sus ojos se abrieron de par en par. Volviendo la vista hacia Goss, Abel gritó el nombre de su criado. Goss Ralphon. Vincent, actualmente, ¿es autoridad hueca sin sustancia lo que necesitamos? Eso no es así. Ahora mismo, el imperio desea la victoria. Morder las gargantas de nuestros enemigos, bañarnos en su sangre, atiborrarnos de sus vidas. La victoria que obtengamos será lo que dé forma al mañana del imperio. Goss, Su Excelencia. Vincent, aquellos que hunden sus colmillos y se convierten en un estorbo, son todos enemigos de la ley de hierro y sangre impuesta por Vincent Bolaquia. Responde con atención, Goss Ralphon. ¿Tú eres mi enemigo? Mientras le hacían esta pregunta en voz baja, todo el cuerpo de Goss empezó a temblar. Sin mostrar signos de su lucha con Subaru en la cabaña, de pie y erguido, Abel mostraba su poder como emperador. Había un poder dominante en su mirada, en su voz y en su propio ser, y Goss tuvo que enfrentarse a ese poder de cerca y de frente, él solo. Entonces, tras un periodo de cuidadosa contemplación que debió durar menos de 5 segundos, Goss. Goss, pido perdón a Su Excelencia por robarle tanto tiempo. Soy Goss Ralphon. El martillo de guerra que hará añicos los muchos obstáculos que se interponen en tu camino. Nunca. Nunca seré su enemigo. Vincent, si es así, que así sea. Confío en tu trabajo.
Esfuérzate por hacerlo mejor. Goz, sí señor. Asintiendo a la bulliciosa respuesta de Goz, Abel respondió con su expectativa de que sus súbditos trabajaran al máximo. Tras aceptarlo con rotundidad, Goz dejó escapar un estruendoso sonido. Quizá fueron las palabras que añadió a Abel las que causaron su sorpresa. Goz, me esforzaré al máximo. Goz se secó la cara con su grueso brazo y volvió a prometerse a Abel con voz temblorosa, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Apartando la vista de él, Abel miró a Serena y a Verstets. Vincent, ¿ustedes dos tampoco tienen objeciones? Serena, no. Usted tiene una mirada que me gusta, y ahora siento más lealtad a su excelencia que nunca. Verstets, no, ni siquiera de mí. Excepto que estoy más que un poco sorprendido. Vincent, Jim. Serena sonrió, y Verstets volvió a entrecerrar los ojos. Después de soltar un bufido ante su comportamiento, Abel procedió a avanzar y colocarse frente a Emilia. Luego, miró a Emilia, que parpadeaba. Vincent, ¿me has oído bien? Candidato a la selección real. El Imperio de Wallachia solicita formalmente la ayuda del Reino de Lugúnica para poner fin a esta situación. Préstanos tu fuerza. Emilia, ¿sabes, Abel? A mí también me gustaría ayudarte. Pero, de verdad que no sé de qué estás hablando con esto de los candidatos a la selección real. Subaru, Emilia Tan, no. Esta es una de esas veces en las que no necesitas mantenerlo en secreto. Emilia, ¿qué? ¿Estás seguro? Emilia, que parecía realmente afligida por la oferta de Abel, abrió mucho los ojos. Tanto Subaru como Beatriz asintieron repetidamente, y Emilia miró a Ram, que seguía abrazada a ella, en busca de más confirmación. Entonces, Ram se sacudió los brazos de Emilia y la empujó lejos de ella. Ram, sí, por supuesto. Haga lo que desee, Emilia Sama. Emilia, ah. Cuando Ram la llamó Emilia, Emilia se sorprendió al ver cómo se le iluminaban los ojos. Parpadeó para ocultar su alegría tras los párpados y se volvió de nuevo hacia Abel. Mientras Abel esperaba a que continuara, con el ceño ligeramente fruncido, Emilia se aclaró la garganta con un ejem. Emilia, soy Emilia, solo Emilia, una candidata a la selección real del Reino de Lugúnica para decidir quién será el próximo rey. Y una que quiere ayudar al imperio que actualmente está en peligro. Vincent, se trata de una petición formal. El imperio de Wallachia nunca pediría la cooperación de una persona de otro país, ni siquiera de una que ocupe un puesto de tanta responsabilidad. Por lo tanto, si este hecho se hiciera público, serviría como un impulso para ti, que estás luchando por el trono en el reino. Emilia, Dios. Ese tipo de cosas pueden esperar. Lo que quiero hacer ahora es esto. Cuando Abel intentó exponer una lógica sólida, Emilia hinchó las mejillas. Con esa simpática cara hinchada, Emilia le tendió la mano a Abel. Bajando lentamente la mano levantada, Emilia se la ofreció a Abel. Emilia, permítanos ayudar a su imperio. Al final, por el contrario, pareció que fue Emilia quien abordó el tema. Mirando la mano extendida de Emilia, Abel miró hacia Subaru por un momento. Subaru sonrió y asintió con una mirada malévola ante el leve desconcierto que surgió en los ojos negros de Abel. Subaru, por supuesto, Su Excelencia el Emperador. Le permito que tome la mano de mi Emilia Tan. Emilia, y por eso digo que Subaru es mío. Emilia respondió con ironía al comentario desenfadado de Subaru, a lo que Abel cerró un ojo y suspiró. Luego, su mano agarró lentamente la de Emilia. Vincent, muy bien. Aceptaré tu ayuda. De nuevo, al final, esto fue algo muy propio de Abel, al establecer la cooperación entre los dos países. Separador. Y así, Emilia y Abel se dieron la mano, y quedó grabado un momento histórico entre el reino de Lugúnica y el imperio walaquiano. Subaru, Otosan, ¿alguna opinión sobre algo así?
Aquel evento con el grupo de Subaru y Emilia y el grupo de Abel e Imperio había llegado a su clímax. Su intercambio había llegado finalmente a un apretón de manos, pero Otto, el primero que había sugerido algo por el estilo, se había quedado en el camino. Se había llegado a un compromiso con Roswaal y Ram, pero como Otto, para quien no había sido ese el caso, había quedado rezagado a medida que avanzaba el asunto, Subaru se había llenado de inquietud. Como era consciente de que se había pasado de la raya, inconscientemente le pidió a Otto su opinión, adulándolo con un lenguaje formal y un comportamiento educado. Otto. Y a esa pregunta formulada tímidamente por Subaru, Otto se fue sin responder. Demasiado asustado para mirar a Otto a la cara, Subaru encontró muy preocupante que le respondieran con el silencio. Sin pensárselo 2 veces, abrazó a Beatriz y sus mejillas entraron en contacto. Subaru, ¿qué debo hacer, Beaco? Otto no me habla. Beatriz, Betty entiende ese sentimiento, supongo. Desde la perspectiva de Otto, debes sentir que le has tomado por un completo tonto. De hecho, arruinaste su idea, y lo hiciste quedar como un completo payaso, supongo. Subaru, un payaso, aunque no se parezca tanto a Roswaal. Beatriz, de hecho. Un insulto tan masivo solo hará que se enfade más y más, supongo. Subaru y Beatriz, nerviosos y asustados, buscaron a tientas una forma de salir del atolladero. Quería compensar a Otto por haberle hecho quedar mal, pero ¿qué debía hacer? Subaru, te doy un masaje en los pies o en los hombros. Beatriz, es como si te disculparas por enfadar a tus padres, de hecho. Subaru, porque no se me ocurre otra cosa. Otto, te lo ruego. Chic. Ante la imposibilidad de Subaru de presentar una propuesta lo bastante decente, Otto, que había permanecido en silencio hasta entonces ante el primero, acercó bruscamente una silla y se sentó en ella de golpe. Sorprendidos por aquella repentina acción, Subaru y Beatriz saltaron hacia atrás sin dejar de abrazarse. Ciertamente no era que se había sentado en la silla para que Subaru le diera un masaje en los hombros. Y, ante el dúo presa del pánico formado por Subaru y Beatriz, Otto se llevó una mano a la frente. Otto, bueno, ¿te has calmado y te has conformado con mi deseado compromiso? Subaru, G. Dejando escapar un largo y profundo suspiro, Otto se masajeó la piel alrededor de los ojos. Asimilando las palabras que había declarado, Subaru se quedó perplejo, y parpadeando junto a un «no puede ser», habló. Subaru, de ninguna manera pensaste que esto pasaría desde el principio. Otto no pensaba que resultaría así, pero estaba ansioso por hacer algo tan grande. Porque no sabía cuántas concesiones presentaría el emperador Vincent. Pero, ya que tú y Emilia Sama no cambiarían sus opiniones de todos modos, Natsuki-san necesitaba idear algunos compromisos. Subaru, A-O-U-E-A-O-U. Ante aquella respuesta indiferente de Otto, Subaru se quedó con la boca abierta. Incrédulo, Subaru se dio la vuelta, sin embargo, sus ojos se encontraron con los de Roswaal y Ram. Entonces, esos dos también llevaban miradas en sus rostros que decían que, en su mayor parte, lo habían entendido todo en general. Subaru, chicos, son asquerosos. Otto, qué disgusto. Ante todo, solo ha pasado porque habéis sido tan testarudos, Natsuki-san. Subaru, ya no puedo confiar en nadie aparte de Beako y Emilia-tan. Y Rem. Y Lois. Y Tanza y todos los del batallón, y Flop-san y Medium-san, y Miselda-san y la gente de Sudrak. Beatriz, supongo que aún había muchos más. Mientras apretaba fuertemente a Beatriz en un abrazo, Subaru no pudo evitar sentir miedo ante la meticulosa preparación mental de Otto y los demás del escuadrón de cerebritos. Tal vez Abel había prestado cierta atención a sus planes, pero, aún así. Subaru, no, miedo, realmente no puedo manejar esto. A partir de ahora, voy a tomar el enfoque emocional. Beatriz,
Betty no entiende esa conclusión, pero piensa que sería mejor que Subaru tomara una ruta en la que fuera honesto consigo mismo. De hecho, si esa ruta es la emocional, entonces a Betty le gusta, supongo. Subaru, sí, yo también te quiero. Caray, de verdad. Finalmente, el impacto de la anterior descarga de Otto empezó a desaparecer, y Subaru se sintió aliviado. Y, sucedió justo cuando sus sentimientos se estaban calmando con ese intercambio. Inesperadamente, sonaron unas palmas dentro de la cabina. Personaje desconocido, caramba, me siento como si acabara de tropezar con algo increíblemente delicioso. Tan malditamente asombroso, que es una gran cosa. Se habían producido fuertes aplausos y, por reflejo, Subaru se giró para ver quién había aplaudido, pero contuvo la respiración al ver a una figura desconocida. En un rincón de la cabaña, donde no había estado nadie, se alzaba ahora una figura alta antes de que nadie hubiera podido darse cuenta. Dando palmas, esa persona había estado observando el intercambio que tenía lugar hasta entonces, sin que nadie en la cabina haya notado su presencia. Gus, ¿quién eres? ¿Cómo demonios has llegado hasta aquí? Personaje desconocido, maldición. Bueno, accidentalmente aplaudí, aunque nadie me llamó. Esto no servirá, esto no servirá. Es un mal hábito mío estar alabando inconscientemente a cualquier niño loable que encuentro. En ese instante, protegiendo a Emilia y Abel detrás de él, Gus adoptó una postura de combate. Y ante Gus, cuya expresión se había vuelto sanguinolenta, aquella persona mantenía su actitud indiferente, como si todo le fuera ajeno, mordiendo el quiseru dorado que había sacado de un bolsillo, esbozando una sonrisa sagaz. Aquella figura ya estaba terriblemente fuera de lugar, y aún más llamativo era su aspecto exterior. Con sus casi 2 metros de altura y su vello negro, su semblante inexpresivo y sonriente tenía cierto encanto, y junto a su pelaje desaliñado, daba la impresión de ser un apacible perro negro. Vestido con un kimono y mordiendo un quiseru, habiendo pasado desapercibido en los carruajes de dragones acoplados, donde se habían reunido muchas figuras clave del imperio, aquella existencia atrajo naturalmente la atención de todos los presentes. Personaje desconocido, vaya, parece que todos sienten curiosidad por mí, ¿verdad? Emilia, ¿quién eres? ¿Por qué has venido? Mientras volvía la mirada, el hombre perro se rascó la cabeza con el dedo, y Emilia, protegida por la espalda de Gus, se lo preguntó. En respuesta a esa pregunta, el hombre perro ladeó la cabeza, y en su boca, bordeada de colmillos, se dibujó una sonrisa. Entonces este dijo, bueno, mi nombre es Jalibel, pero ¿te importa si me asomo a dar un rápido hola? Capítulo 15. Admiración. Hablando en tono despreocupado, el hombre bestia se rascó la cabeza, esbozando una gran sonrisa mientras roía su quiseru dorado. Tenía un pelaje negro moderadamente largo y un semblante que desprendía un aire bastante afable. Ni su forma de hablar parecía contener malevolencia alguna, ni su postura relajada parecía albergar ninguna sensación de cautela mientras permanecía de pie. No importaba que, entre aquellos carruajes de dragones acoplados, en la cabina donde se celebraba una conferencia entre importantes personalidades tanto del reino como del imperio, nadie entre aquellos poderosos individuos incluidos se hubiera percatado de su presencia. Gus, Jalibel, ¿dices? De hecho, con escalofríos de miedo mezclados en su voz severa mientras murmuraba así, Gus había sido el que había emitido el mayor nivel de vigilancia hacia esa presencia, mientras protegía tanto a su señor, como a su nuevo aliado detrás de él. Él mismo era uno de los 9 generales divinos, un militar cuyo nombre figuraba entre los de mayor rango dentro de este imperio plagado de guerreros, el de general de primera clase. Ese mismo Gus no había percibido la invisibilidad del hombre bestia que ahora se presentaba ante sus ojos. Pero ese hecho por sí solo no era la única razón de la rigidez de su voz. Vincent, el admirador, H.M. ¿Qué asuntos tiene aquí la piedra angular de la ciudad-estado? Escudado en la espalda de Gus, mirando más allá de aquel gran cuerpo y fijando los ojos en el hombre bestia, en Jalibel, Abel inquirió así.
Tal vez fuera el conocido alias de esta persona perro que había pronunciado antes de hacer su pregunta. Por alguna razón, a Subaru le pareció haberlo oído antes en alguna parte, y sorprendido, lo buscó a tientas en su caja de recuerdos agitados. Entonces, mientras Subaru fruncía las cejas, Jalibel, mostrando su sonrisa, desvió hacia él sus finos ojos. Jalibel, si tienes que pensarlo tanto, entonces el nombre no es gran cosa. Bueno, así es como me llaman, ya que me gusta alabar mucho, y algo como la piedra angular puede atribuirse a que me sobreestiman. Subaru, sobreestimando. Jalibel, sí, sí. Es solo porque en Kararagi no hay nadie más fuerte que yo. Jalibel respondió con calma, como si estuviera hablando del tiempo. Subaru contempló con asombro aquellas palabras suyas. En el instante en que su mente procesó la palabra Kararagi, aquello en lo que había estado atascado hacía un momento se encendió de repente con comprensión. El admirador de las ciudades-estado Kararagi, el significado de ese apodo era Ghost, el shinobi más fuerte de la ciudad-estado Kararagi. ¿Por qué razón has abordado este carruaje de dragones? Al momento siguiente, pisando el suelo del carruaje del dragón con fuerza suficiente para provocar una explosión, Ghost empujó su arma, su masa, hacia Jalibel mientras ésta permanecía inmóvil. El arma de Ghost era una masa de forma peculiar, algo así como una larga lanza con un orbe de púas unido a su punta para golpear. Era parecida a la Morningstar que a Rem le había gustado usar en otro tiempo, pero su tamaño y peso se inclinaban abrumadoramente hacia un objeto que perteneciera a Ghost. En cualquier caso, ante la repentina aparición de los más fuertes de la ciudad-estado, el militar del imperio adoptó la postura de empuñar su arma. Tal vez haya parecido que, a este paso, las cosas se precipitarían a una situación explosiva. Sin embargo, Jalibel, yo fui el que causó todo este revuelo, así que tal vez no me corresponde decir esto, pero vamos, ¿no podemos sentarnos todos y charlar sin ponernos nerviosos? Gos, NGH, GUH. Jalibel inclinó ágilmente la cabeza cuando la masa se dirigió hacia él y comenzó a hablar. El rostro de Gos se puso rígido al oír las palabras de Jalibel, y el brazo en el que había canalizado el poder tembló. Contra el filo de la masa dorada blandida por Gos, Jalibel sostuvo su kiseru de similar tonalidad dorada. Solo con eso, el arma de Gos se volvió incapaz de hacer el más mínimo movimiento. Gos. Probablemente, Jalibel había controlado exquisitamente el equilibrio de fuerzas que ponía en el kiseru, y había impedido que la masa de Gos se moviera hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, y por supuesto, que empujara hacia adelante. Por mucho que Gos intentara mover su arma, el kiseru ejercía presión desde el lado opuesto para impedir que se moviera. No se trataba simplemente de fuerza bruta, sino de la máxima expresión de la técnica para controlar a la perfección el flujo de su fuerza. Gos, tú. HK. La cara de Gos enrojeció, y el sonido de sus dientes rechinando pudo oírse reverberar por toda la cabina. Pero, incluso comparado con el rechinar de dientes de Gos, la serie de actos que Jalibel estaba llevando a cabo era demasiado silenciosa. En ese momento, la existencia conocida como Jalibel estaba terminando su evaluación de este lugar. Vincent, deja eso, Gos. Además, si tuviera intención de hacernos daño, habría cortado las cabezas de todos los presentes mucho antes de hacer acto de presencia con aplausos. Emilia, como no hiciste eso, significa que no eres nuestro enemigo. ¿Verdad? Al ver el silencioso ataque y defensa de Gos y Jalibel, Abel y Emilia intervinieron. Tal y como ambos habían dicho, en realidad, si a Jalibel le hubiera apetecido, no habría sido extraño que todos los que se encontraban en el interior del carruaje hubieran sido asesinados, incluso antes de que se hubieran percatado de su presencia. Una vez señalado esto, la gran boca de Jalibel se relajó en forma de sonrisa, y entonces. Jalibel, sí, sí, estoy encantado de que lo entiendas. A pesar de que el emperador San, un niño medio demonio, sea tan franco, debes de ser una chica muy buena. Aunque te odien como a mí, te han educado para ser honesta, tus padres deben de ser gente admirable.
Emilia, gracias. Yo también creo que soy muy afortunada por haber sido criada por Pac, mamá y Jus. Cuando Emilia le puso la mano en el pecho y le dio las gracias, Jalibel asintió y retiró su quisero. En ese instante, el arma especializada de Goz se liberó, pero entonces no hizo nada imprudente como devolverle el golpe a Jalibel. Aunque estaba frustrado, Goz mantuvo una firme vigilancia sobre Jalibel. Goz, si vas en contra de las palabras anteriores, te derrotaré, aunque me cueste mi propia vida. Recuérdalo. Jalibel, no voy a hacer tal cosa, de verdad, no. Mira aquí, estoy sentado todo bonito y bien educado después de todo. Agitando las manos, Jalibel acercó una silla a su lado con la cola y luego se abrazó a una de sus rodillas mientras se sentaba un rato. Era alguien más o menos tan alto como Goz, pero cuando enroscaba así su esbelta figura, la impresión de ser un perro de raza grande se hacía más fuerte. No parecía que su afirmación sobre el buen comportamiento fuera sarcástica. Roswaal, sea como fuere, no esperaba que Kararagi interviniera aquí. Aunque no en la misma medida que el reino y el imperio, no he oído que las ciudades-estados se hayan llevado nunca bien con el imperio. Mucho menos, considerando el asunto de su posición oficialmente revelada, en particular. Jalibel, oh, ¿todos me conocéis? Dios, es vergonzoso ya que me siento como si fuera una celebridad de alguna manera. Subaru, Roswaal, cuando dices el cargo oficialmente revelado de esa persona. Ram, Barusu es tan ignorante como parece, así que Ram le informará. El admirador, Jalibel, es una persona lobo. Un hombre lobo, al recibir esa información de Ram, por un instante, el corazón y el cuerpo de Subaru temblaron. Sin embargo, aquello no era en respuesta a Jalibel, que estaba frente a él, más bien, la razón por la que temblaba era un asunto aparte. Aquello de lo que Ram le había informado en sí mismo tampoco ayudaba a Subaru a comprender nada de repente. Pero, sin prestar atención a la falta de comprensión de Subaru, la conversación continuó como dictaba el sentido común. Vincent, deberías conocer la actitud del imperio respecto a la gente lobo. Para luego cruzar la frontera y poner un pie aquí, realmente parece ser considerablemente imprudente. Jalibel, por supuesto que lo sabía, aunque no tengo muy buen presentimiento al respecto. Pero también deberíais saber la razón por la que no oculto que soy una persona lobo, porque nadie es capaz de matarme. Por lo que parece, Cecilus tampoco está aquí. Subaru, oye, ¿conoces a Ceci? Jalibel, oh, sí que lo conozco, ¿verdad? Al fin y al cabo, una vez vino a intentar matarme. Aunque por alguna razón, después de tirarse un rato, dijo algo así como, parece que la conclusión no será ahora. Y volvió a casa. Aunque el tema de la conversación se había desviado del asunto del agente lobo, Jalibel respondió a la pregunta de Subaru sin pudor. Fue una respuesta inesperada y un punto de contacto inesperado. Cecilus y Jalibel habían luchado una vez en un combate a muerte, y a juzgar por la conversación actual, parecía que Cecilus había sido quien había elegido la pelea, pero eso también era fácil de creer. Además, Berstets, en el Imperio de Wallachia, que ejemplifica su decidida postura hacia la gente lobo, aparece el individuo más conocido y poderoso de las ciudades-estado de Kararagi. Además, lo ha hecho descortésmente dentro de la misma cabaña donde se encuentra su excelencia Vincent. Serena, si se me permite añadir, ha captado el contenido de una importante conferencia entre nuestro país y el reino. ¡Oh cielos! ¿Acaso es esta una situación que amerita una decapitación, aunque signifique encender al relámpago azul? Roswaal, Serena, ¿no podrías poner en peligro a todos los presentes con tus malos gustos? Aprovechando el resumen de Bersted sobre la situación, Serena añadió con buen humor su peligrosa opinión. La extremidad de sus palabras fue tal que Roswaal, por reflejo, lanzó una advertencia fiel a sus sentimientos. Con eso, la sorpresa y el fervor iniciales por la repentina aparición de Jalibel se habían desvanecido más o menos, y se volvió entonces a la pregunta original. Vincent, ¿no habrá una tercera vez?
¿A qué asunto ha venido, admirador? Independientemente de si Jalibel se sentía intimidado por el poder armado de los presentes, la palabra adulación no existiría en el léxico de Abel. Al ver al dueño de un diccionario que había borrado intencionadamente todas las palabras de humildad y modestia, Subaru tragó saliva mientras se preguntaba cómo respondería Jalibel. Pero, contrariamente a la creciente tensión, Jalibel permaneció sentado mientras apoyaba la barbilla en las manos sobre la mesa. Jalibel, no hace falta que estés tan tensa. Ya dije lo que venía a hacer al principio, ¿no? Que solo me preguntaba si estaría bien que me pasara a saludar. Subaru, con ese ¿qué tal? ¿Te refieres en realidad a algo como arrancarnos todos los corazones en lugar de saludarnos de verdad? Jalibel, Zoinks. Sí que te inventas cosas espantosas, ¿verdad? Yo no haría tal cosa. Beatriz, en ese caso, estás diciendo que tu objetivo realmente era solo saludar y hacer acto de presencia, supongo. Jalibel, ¿es cierto? Protestando contra Subaru mientras éste trataba temeroso de indagar en el estilo shinobi de los saludos, Jalibel también dio una respuesta indiferente a la pregunta de Beatriz después de haber continuado por Subaru. Después de haber llegado tan lejos, realmente parecía que Jalibel no tenía intenciones de ejercer la violencia. Otto, en primer lugar, es alguien que puede matarnos sin necesidad de dar rodeos. ¿No sería de mal gusto hacer algo como quitarnos la vida después de haber jugado con nosotros hasta aquí? Subaru, yo también me asusté, pero no debería sacar ese tipo de opiniones de la gente. Pero, si es así. Emilia, si es así. ¿Se te ocurrió algo, Subaru? Tragando saliva, Subaru había imaginado algo aterrador al comprender la actitud de Jalibel. Al ser interrogado al respecto por Emilia, asumiendo que su imagen mental del carácter de Jalibel era tal y como la propia persona había respondido. Subaru, si tanto Reinhardt como esta persona son realmente rectos, entonces ese aprieto con Ceci fue. Vincent, basta ya, Natsuki Subaru. Puede que se haya solicitado tu cooperación, pero no recuerdo haberte permitido investigar los escándalos de nuestro país. Bersterts, escándalos. Personalmente, tampoco sería capaz de enumerar todos los casos con el general de primera Cecilus. En cuanto al asunto de la humanidad de Cecilus, no solo Subaru y Abel, sino incluso Berstedt, estaban de acuerdo. Aunque no estaba presente aquí, se hablaba despectivamente de Cecilus, pero lo más probable es que, si estuviera aquí, Subaru confiaba en que se seguirían diciendo las mismas cosas de él. En realidad, era muy Subaru tener la fantasía de que los fuertes mostrarían un comportamiento adecuado, así que, en ese sentido, la conducta de Reinhardt y Jalibel era ideal para él. Por otro lado, también creía que, si Cecilus no hubiera estado presente en la isla de los gladiadores, las cosas no habrían ido tan bien, así que era una historia de cómo todo tiene sus pros y sus contras. Emilia, y, al final, ¿cuál era el objetivo de tu saludo? Este carruaje de dragones va hacia el norte, pero la frontera de Kararagi aún está más adelante. Eso no debería ser suficiente para provocar tu cautela, ¿verdad? Jalibel, probablemente sería mucho más rápido si le preguntaras a mi jefe en vez de a mí. Las cosas se han complicado un poco desde que metí la pata aplaudiendo descuidadamente. Aunque parece que debería ser en cualquier momento. Emilia, en cualquier momento. Los ojos de Jalibel parecían complacidos, con una pizca de vergüenza. Sin embargo, levantó el rostro al darse cuenta de algo, y atraído por ello, Subaru siguió su mirada. Su cara de lobo se había vuelto hacia la puerta que comunicaba con el vagón contiguo. Exactamente un compás después, alguien llamó a la puerta desde el otro lado. Personaje desconocido, perdón por interrumpir la reunión. Hay algo que necesito informar. Con eso, una voz que había oído antes declaró así, y Abel le ordenó en silencio que entrara. La puerta se abrió y entró la figura de un hombre pequeño con el pelo alborotado. En cuanto Subaru lo vio, sus ojos se abrieron de par en par. Subaru, Dirk-san. Gracias a Dios, estás bien. Dirk,
De hecho, no hay necesidad de preocuparse. Es maravilloso que usted también esté sana y salva, señorita Natsumi. Subaru, para seguir refiriéndose a mí así incluso cuando estoy en esta forma. Tanto cuando se habían conocido como cuando se habían separado, el hombre había regalado una sonrisa al Subaru disfrazado, y al ver al general imperial de segunda clase Dirk Osman sano y salvo, Subaru se palmeó el pecho aliviado. Entonces, la expresión sonriente de Dirk se tensó, y entonces. Dirk, Su Excelencia, hay algo que debo informar. Pero, ese individuo de allí. Vincent, ignóralo por el momento. Es probable que no sea ajeno a tu informe. Abel fue poco amable con la preocupación de Dirk por la presencia de Jalibel, que estaba en un rincón del camarote. Pero, Dirk estaba acostumbrado a la supresión de palabras del emperador, y asintió con un «sí señor». Dirk, el barco dragón volador de la alta condesa Dracroy ha regresado. Con ellos venían figuras destacadas de la ciudad fortificada de Garcla, así como visitantes de las ciudades-estado. Abel, visitantes de las ciudades-estado. Abel murmuró así mientras dirigía sus ojos de sable hacia Jalibel. Dado que el destino de estos carruajes de dragones acoplados era la ciudad fortificada de Garcla, era natural que las personas relevantes de allí hubieran llegado hasta allí a través de dragones voladores. Si al mismo tiempo los acompañaba gente de Kararagi, sería imposible que no tuvieran relación con Jalibel. En otras palabras. Emilia, Jalibel-san, ¿viniste delante de esa gente? Jalibel, bueno, no soy muy bueno con las alturas. Independientemente de si sus bonitas palabras pretendían ser una respuesta directa o no, Jalibel había afirmado que la información que Dirk había traído estaba relacionada con él mismo. Incluso si Subaru podía entender que Jalibel era malo con las alturas, y por eso no había abordado el barco dragón volador, sentía que no podía entender cómo Jalibel era capaz de llegar más rápido que un barco dragón volador. Pero no tenía sentido decir algo así a los superhumanos de este mundo. Incluso Cecilus podía correr más rápido que algo volando en el aire, así que era más o menos lo mismo. En cualquier caso. Serena, incluso se tomaron la molestia de subir a mi barco dragón volador. Entonces, ¿esperamos que venga gente muy influyente trayendo cosas muy importantes que decir? Dirk, al menos, la bonita visitante lo dijo ella misma. Vincent, a juzgar por cómo habla, ¿es una mujer? El informe de Dirk era fácil de entender, que una mujer había venido de la ciudad-estado Kararagi. Subaru ladeó la cabeza extrañado por el asunto, pero, por alguna razón, sus amigos reaccionaron de otro modo. Beatriz apretó con fuerza su mano, miró hacia Emilia, y entonces. Beatriz, Emilia, es el tema de los visitantes de Kararagi, de hecho. Emilia, sí, en efecto. Tal vez, eso podría ser. Subaru, ¿por casualidad ustedes dos? ¿Sabes una cosa? Sucedió justo cuando Subaru intentaba terminar su pregunta. Personaje desconocido, de alguna manera, a pesar de que la gente ha pasado por las dificultades de apresurarse todo el camino hasta el imperio, ¿no estás diciendo algunas cosas bastante despiadadas, Natsuki-kun? Inesperadamente, una voz interrumpió, su elegante timbre provenía de detrás de Dirk. Parecía que aquel visitante esperaba en el enganche del vagón contiguo, pero debía de tener el oído muy fino para participar en aquella conversación. Pero, él estaba satisfecho con esos oídos agudos. Al fin y al cabo, los comerciantes eran personas que siempre tenían que estar aguzando el oído en busca de oportunidades para obtener beneficios. Berstets, Su Excelencia, ¿qué se debe hacer? Al comprobar que aquella voz había escuchado los asuntos que se estaban discutiendo, Berstets pidió la opinión de Abel. Ante esa pregunta, Abel miró hacia Subaru y comprobó su expresión. Entonces, Abel miró hacia la puerta desde la que se había oído la voz. Vincent, de alguna manera, parece que no eres simplemente un tipo grosero y presuntuoso. Preséntate, visitante. Y esta persona respondió, entonces no me voy a abstener.
Obteniendo el permiso del emperador, el dueño de la voz respondió suavemente. Y, antes de que nadie pudiera darse cuenta, Jalibel, de pie junto a la puerta, abrió con la mano la puerta del carruaje, mostrando al visitante en su interior. Al ver la consideración de Jalibel, la persona, ahora visible, sonrió con un «gracias», y luego. «Visitante, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que nos vimos cara a cara, pero estoy muy contento de ver que te va bien». Subaru, oh. Visitante, aún así, Emilia-san y el resto de vosotros sois unos expertos en atravesar situaciones problemáticas. Parece que vas a necesitar nuestra fuerza una vez más. Con un tono informal y luciendo una sonrisa, y habiendo hecho una evaluación despiadada, con el pelo morado claro recogido y los brazos metidos por las mangas de su kimono, estaba una mujer vestida con un pañuelo de zorro. Anastasia Hosin. A su lado iba su ayudante, un joven vestido a la japonesa. Subaru, Anastasia-san y Julius. Dos personas que nunca pensó que encontraría aquí. Subaru se sorprendió al verlas. Al oír la voz de Subaru, Anastasia se puso la mano sobre la boca y sonrió, y el joven cuyo nombre se pronunció, Julius, se trazó con el dedo la feroz cicatriz que tenía bajo el ojo izquierdo y miró a Subaru. Y luego. Julius, quería decirte que me alegro por tu seguridad, pero ¿por qué siempre pasa algo contigo? Subaru, no digas cosas como que siempre estoy causando problemas a nivel de convertirme en pequeño. Tras su reencuentro, en lugar de alegría, había surgido una voz airada. Separador. Cuando toda la fuerza se desvaneció de sus rodillas, cayó hacia adelante y se desplomó sobre la llanura arrasada. Sin fuerza de voluntad siquiera para sostener su cuerpo, el suelo se estrelló sin piedad contra su cara. Sintió el dolor de la nariz aplastada mientras la sangre manaba de sus labios reventados. Con esa sangre en la lengua, el interior de su boca, seco como un hueso, se humedeció ligeramente. Personaje desconocido, no le quedaba ni la más mínima fuerza en ninguna parte del cuerpo. Si había perdido toda su fuerza de voluntad, su fuerza física tampoco tardaría en desaparecer por completo. Y ahora que ambas se habían agotado por completo, probablemente se pudriría y moriría en el mismo lugar en el que se había desplomado. Todo, absolutamente todo, había sido en vano. Las cosas que había intentado hacer, las cosas que se había enfurecido por tener que hacer, las cosas que había seguido haciendo por pura costumbre, absolutamente todo había sido en vano. Al final, no podía ser otra cosa que él mismo. La cosa llamada infierno, era algo que existía dentro de él. En ese caso, no había forma de que pudiera escapar. No había nadie que pudiera escapar de él. Nadie podía escapar del infierno que lleva el nombre de uno mismo. Personaje desconocido, Dios, maldición. La irritación brotó de sus labios con voz seca. Llegados a este punto, ya no le salían ni las lágrimas. Ni tenía la pasión, ni las calificaciones para tal cosa. Todo era tan condenadamente extraño. No era un lugar al que pudiera llegar. Extenderse hacia un lugar que no podía alcanzar, ese había sido el mayor error de su vida, y sin embargo, volvió a hacer exactamente lo mismo. No había introspección. Por eso no podía hacer otra cosa que lamentarse. No había ninguna posibilidad de que alguna vez pudiera gustarle a alguien como él, así que no podía hacer otra cosa que odiar lo que era, hasta que finalmente llegó a aborrecer por completo su propio ser. Ni siquiera era capaz de seguir amando a los que amaba. Ya era suficiente, los fracasados que eran tan jodidamente inútiles como él deberían darse prisa. Personaje desconocido, ¿oh? Pensé que solo despojar todas las posesiones de un cadáver, pero pensar que todavía tiene un poco de aliento en ti. Eso merece un bravo, bravo. De repente, por encima de la cabeza del cuerpo desplomado, se oyó la voz de alguien. Su cuerpo carecía de energía para hacer el más mínimo movimiento, pero el dueño de aquella voz alargó la mano y le hizo rodar. Al instante, su visión se sumergió en el resplandor del claro cielo azul, y gimió con un ur.
Las lágrimas que no habían brotado de su desgracia y arrepentimiento, ahora empezaron a brotar poco a poco. Eso fue abrumadoramente frustrante. Absolutamente todo, hasta el último centímetro de este cuerpo, funcionarían realmente solo por el bien de sí mismo, y nada más. Extraño, ¿estás frustrado por algo, señor colapsado? Amigo, con todo tu cuerpo todavía vivo y bien, no será más que un abrir y cerrar de ojos. Personaje desconocido, pensar, que todavía estoy vivo. Extraño, vaya, ¿así que eres de los que se han hartado de vivir? Vaya, vaya, que yo sepa, solo hay una forma de combatir ese tipo de pensamientos sombríos. Personaje desconocido. Sintió que el dueño de la voz esbozaba una sonrisa, y su rostro invertido se recortaba en el claro cielo azul reflejado en su propia visión. Le costó ver la cara debido al resplandor que venía de atrás, pero comprendió que la persona sonreía con una amplia mueca en el rostro. Aunque aquella mueca no era algo que le ridiculizara, y por lo tanto era una sonrisa de la que era incapaz de comprender el motivo. Sin embargo, personaje desconocido, ¿qué vamos a hacer? Si no encontraba la respuesta en sí mismo, indagaba en los pensamientos de la persona que le resultaba incomprensible. Al menos, mientras se maldecía a sí mismo por seguir queriendo salvarse, indagó para ver si oía una respuesta mucho más respetable que la suya. Al oír esa pregunta, la persona acentuó su sonrisa, como si dijera que había dado en el clavo. Extraño, ¿no es obvio? Nos vamos a beber toneladas de alcohol, suficiente como para poder bañarnos en él. Inmediatamente después de responder, la persona lo agarró por el cuello y comenzó a arrastrarlo por la fuerza. Un hombre, estirando ambas piernas, se desplazó rápidamente por el descampado. Utilizando como excusa el hecho de que era incapaz de resistirse, el hombre tarareaba y cantaba mientras tiraba de él. Extraño, soy Rowan, el Running tacaño. ¿Y tú, amigo? Rowan, colega, al menos tienes que tener un nombre, ¿no? No va a empeorar, aunque me lo digas. Despreocupado y demasiado familiarizado, al ver la actitud del hombre que dio su nombre como Rowan, dio un largo suspiro. No tenía ninguna obligación de responder, pero tampoco tenía ninguna razón especial para no hacerlo. Un hombre, mientras pensaba que ya no le importaba lo que fuera de sí mismo. Personaje desconocido, es Heinkel. Así, sin que ninguno de los dos se diera cuenta de la posición del otro, Heinkel Astrea dio su nombre. Él no podía saberlo. No podría saber que la coincidencia y la predestinación eran algunos viejos trucos que el destino siempre usaba. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.